Un nuevo y escalofriante vídeo grabado con un dron se ha hecho viral, revelando la espeluznante realidad del contrabando de armas por parte de los cárteles hacia Estados Unidos delante de las narices de las autoridades. Con cada fotograma granulado queda más clara la aterradora magnitud de esta operación. ¿Cuántas armas peligrosas más están cruzando la frontera? ¿Y qué significa esto para la seguridad de millones de estadounidenses? El tiempo corre y nunca ha habido tanto en juego. Cartel contrabando de armas en los Estados Unidos. Han aparecido unas imágenes poco comunes de un brutal tiroteo entre cárteles cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, captadas por un avión del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El intenso tiroteo, ocurrido a menos de 1,5 kilómetros de la frontera, revela no solo la violenta lucha de poder entre facciones del cártel del Golfo, sino también alarmantes escenas de presunto contrabando de armas. En el vídeo se ve a miembros del cártel fuertemente armados portando armas de fuego de gran potencia, probablemente traficadas a través de la frontera, lo que intensifica la preocupación por el flujo de armas ilegales y la violencia del cártel que se extiende a las comunidades estadounidenses cercanas. Los funcionarios del DPS de Texas advierten que estas imágenes son un recordatorio de la creciente amenaza a la seguridad en la frontera. Aunque el flujo de drogas e inmigrantes hacia Estados Unidos está bien documentado desde hace décadas y forma parte habitual del debate político, lo que a menudo se pasa por alto es cómo las bandas y los cárteles de la droga aprovechan los puntos débiles de la frontera para introducir armas de contrabando desde Estados Unidos hacia Latinoamérica. Una investigación de CBS Reports descubrió que los cárteles de la droga mexicanos han estado transportando ilícitamente una amplia gama de armamento de grado militar desde Estados Unidos con la ayuda de ciudadanos estadounidenses. Documentos de inteligencia estadounidenses, obtenidos en exclusiva, y entrevistas con media docena de funcionarios y exfuncionarios, revelan que el gobierno estadounidense ha sabido esto durante años, pero, según las fuentes, ha hecho poco para detener estas redes de tráfico de armas dentro de Estados Unidos, que mueven hasta 1 millón de armas de fuego a través de la frontera anualmente, incluyendo miniguns alimentadas por cinturón y lanzagranadas. Según fuentes de inteligencia estadounidenses, las redes de los cárteles pagan a estadounidenses para que compren armas en armerías y distribuidores en línea de todo Estados Unidos. Cuando CBS News preguntó al Departamento de Justicia de EEUU sobre sus hallazgos, un funcionario dijo: «Reconocemos absolutamente el problema aquí de que la mayor parte de las armas de fuego traficadas a los cárteles mexicanos provienen de Estados Unidos. Durante más de 50 años, el gobierno estadounidense ha librado una guerra infructuosa contra los narcotraficantes, que ahora están alimentando una epidemia mortal de fentanilo. La libre circulación de armas estadounidenses a través de la frontera sur permite a los cárteles proteger sus operaciones de narcotráfico y superar en armamento a las autoridades mexicanas, según las autoridades estadounidenses. Demlane dirigió el primer proyecto de inteligencia interinstitucional destinado a identificar y desmantelar las cadenas internacionales de suministro de armas de los cárteles a través de los Estados Unidos. A los pocos meses de su lanzamiento, el 25 de julio de 2018, la iniciativa, conocida como Proyecto Tor, conectó los puntos entre cientos de casos dispares de aplicación de la ley, descubriendo vastas redes que dan a estos grupos criminales acceso a las armas bajo demanda. Informaron a cientos de funcionarios del gobierno sobre sus descubrimientos, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y altos dirigentes del Departamento de Justicia. El proyecto Tor descubrió que el problema del contrabando de armas por parte de los cárteles era mucho más grave de lo que se creía. Estimaron que los cárteles estaban traficando entre 250.000 y 1 millón de armas cada año, con un valor de venta al por menor de hasta $500 millones, sin incluir munición y suministros tácticos, según los análisis de inteligencia revisados por CBS News. El proyecto Tor concluyó que las armas estadounidenses se estaban utilizando para alimentar un repunte de violencia sin precedentes en todo México. Hasta el 85% de las armas de fuego encontradas en esas escenas del crimen se remontan a los Estados Unidos. En 2023, CBS News preguntó repetidamente al Departamento de Justicia sobre sus esfuerzos para combatir el tráfico internacional de armas. Cuando los altos funcionarios finalmente accedieron a hablar, dijeron que no estaban familiarizados con el proyecto Tor, aunque estaban de acuerdo con sus conclusiones sobre la magnitud de las operaciones de tráfico de armas de los cárteles en suelo estadounidense. El contrabando de armas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México parece ir en constante aumento, con implicaciones alarmantes tanto para la seguridad fronteriza como para la seguridad de la comunidad. Este aumento
no solo intensifica los peligros a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad fronterizas, sino que también suscita preocupación por la propagación de armas ilegales en las ciudades estadounidenses. En julio de 2024, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos se incautaron de un gran alijo de armas y municiones ocultas en el maletero del vehículo de un presunto contrabandista de armas durante una inspección rutinaria en la carretera interestatal 10, en Chiriaco Summit. Un registro del vehículo reveló el alijo oculto en 2 bolsas de lona, una en el maletero y otra en el asiento trasero. Los agentes del sector El Centro recuperaron 28 rifles, una pistola, 30 cargadores de alta capacidad y 2.210 cartuchos. Los agentes de la estación de Indio llevaron a cabo la detención de un vehículo la noche del 1 de julio, después de que un equipo K-9 de la patrulla fronteriza, entrenado en detección, alertara a los agentes de la presencia de armas ilegales. Los contrabandistas están todos cortados por el mismo patrón. Hacen cualquier cosa para obtener beneficios, incluido el tráfico de niños, drogas o, en este caso, armas con destino a México, dijo en un comunicado el agente jefe de la patrulla del sector El Centro, Gregory Bovino. Por el contrario, nuestros agentes se forjan de otra manera, ganadores, listos para enfrentarse a los delincuentes en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier lugar, como indica esta excelente detención. Esto se produce después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incautara 67 armas, 69 cargadores y 33 cartuchos ocultos en un coche en el Puente Internacional de Progreso a finales de junio. A medida que aumenta el contrabando de armas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, la violencia de los cárteles afecta cada vez más a las comunidades estadounidenses y aumenta la preocupación por la seguridad. El flujo de armas ilegales fortalece a los grupos violentos y plantea graves riesgos en las ciudades estadounidenses, haciendo que la gente se cuestione los verdaderos costes de la obsesión por las armas en Estados Unidos. La violencia armada es una constante en la vida de Estados Unidos, pero se trata de una cuestión muy política, que enfrenta a los defensores del control de armas con quienes defienden ferozmente su derecho a portarlas. En lo que va de año, se han producido más de 385 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como un incidente en el que 4 o más personas resultan heridas o muertas. Sus cifras incluyen los tiroteos ocurridos en hogares y en lugares públicos. En cada uno de los últimos 4 años se han producido más de 600 tiroteos masivos, casi 2 al día de media. El ataque más mortífero de este tipo, en Las Vegas en 2017, mató a más de 50 personas y dejó 500 heridos. La gran mayoría de los tiroteos masivos, sin embargo, dejan menos de 10 muertos. Un trágico incidente en el Instituto Apalachee de Winder, Georgia, ha vuelto a conmocionar al país y ha demostrado que los tiroteos masivos en Estados Unidos van en aumento. En septiembre de 2024, 4 personas murieron y otras 9 fueron hospitalizadas tras un tiroteo en el instituto, situado a 1 hora de Atlanta. El presunto autor de los disparos, un estudiante de 14 años llamado Colt Gray, está ahora detenido y será acusado como adulto de asesinato. Entre las víctimas figuran 2 alumnos de 14 años, Mason Schermerhorn y Christian Angulo, y 2 profesores de matemáticas, Richard Aspinwall y Christina Irimi. Aspinwall también era entrenador asistente de fútbol en la escuela. Se espera que los otros 9 heridos, 8 alumnos y un profesor, se recuperen de sus lesiones. Según los informes, el presunto tirador salió de su clase de álgebra 1 sobre las 9:45 de la mañana y regresó más tarde con un arma. Cuando otro alumno vio el arma, se negó a abrir la puerta. Gray se dirigió entonces a la puerta de al lado y empezó a disparar. El departamento del sheriff del condado de Barrow recibió los primeros informes del tiroteo sobre las 10:20 de la mañana y las fuerzas del orden, junto con 2 agentes de recursos escolares, respondieron rápidamente. Un agente se enfrentó a Gray, que se rindió inmediatamente y fue detenido. El arma utilizada en el ataque fue un rifle del tipo AR-15, según confirmó la Oficina de Investigación de Georgia. Ese mismo día, el Instituto Apalachee también había recibido una amenaza telefónica en la que se advertía de que se producirían tiroteos en 5 institutos, siendo Apalachee el primer objetivo. Sin embargo, no se han encontrado pruebas que indiquen que otras escuelas estuvieran en peligro, ni se ha identificado a ningún cómplice o tirador adicional. En respuesta al tiroteo, se cerraron inmediatamente todas las escuelas del distrito, y el FBI y la ATF se unieron a las fuerzas de seguridad locales y estatales en la investigación. Otro horrible tiroteo se produjo en Mississippi. Un hombre de 34 años, Daniel Gómez,
ha sido acusado del tiroteo de 5 personas durante una fiesta de fin de semana en Mississippi después de que se le negara la entrada al evento. Daniel Gómez presuntamente disparó a las personas después de que no se le permitiera entrar en el local, según la policía. Se le han imputado 5 cargos de agresión con agravantes y uno de conducción bajo los efectos del alcohol. El agente de policía Cox dijo que las 5 víctimas presentaban heridas que no ponían en peligro su vida. Los tiroteos se están convirtiendo en algo habitual en Estados Unidos, con disputas incluso por asuntos menores, como se ha visto en el reciente incidente de Mississippi. Otro tiroteo ha puesto trágicamente de manifiesto el coste de la obsesión estadounidense por las armas. 4 personas se enfrentan ahora a cargos tras un tiroteo mortal en una reunión al aire libre en Detroit, en el que perdieron la vida 2 jóvenes y otras 5 resultaron heridas. El incidente se desencadenó en la madrugada del 3 de noviembre, cuando los agentes acudieron a una gran concentración en la zona oeste de Detroit. Según la Fiscalía del Condado de Wayne, se efectuaron disparos desde un vehículo contra la multitud sobre la 1:30 de la madrugada. La policía persiguió inmediatamente el vehículo y detuvo a Johnny Lee Marsh, tercero, de 25 años, y a Eladeo García, de 22 años. Otros 2 sospechosos, Alfonso Anaya, de 18 años, y Amber McIntyre, de 22, fueron detenidos 3 días después. Marsh, García y Anaya se enfrentan ahora a graves cargos, entre ellos asesinato en primer grado y agresión con intención de asesinato. McIntyre está acusada de manipulación de pruebas y de mentir a la policía. Trágicamente, entre las víctimas había un chico de 15 años de Detroit y un hombre de 19 años de Southgate, y otras 5 personas, de entre 16 y 18 años, sufrieron heridas no mortales. Al parecer, el tiroteo se originó a raíz de una discusión, lo que pone de relieve una vez más las consecuencias letales del acceso generalizado a las armas en Estados Unidos. El 19 de noviembre está prevista una vista sobre la causa probable, a la que seguirá un examen preliminar el 26 de noviembre. El tráfico de armas en Estados Unidos se está convirtiendo en un grave problema. Según los informes de la ATF, más de 600.000 armas de delincuentes que fueron rastreadas entre 2010 y 2020 procedían de fuera del estado en el que fueron recuperadas, lo que significa que probablemente fueron objeto de tráfico. Además, hay indicios de que el tráfico de armas dentro del país ha aumentado. Además del tráfico de armas de fuego a través de las fronteras estatales, existe preocupación por el aumento de las armas de corta duración, es decir, las armas de fuego que se compran y se utilizan para cometer un delito en un periodo de tiempo relativamente corto, por lo general en un plazo de 6 meses o menos. Durante décadas, la frontera entre México y Estados Unidos fue solo una línea imaginaria, un producto de nuestra imaginación. Personas, animales y mercancías atravesaban los casi 3.000 kilómetros de frontera que dividen ambos países. En la segunda parte del siglo XX se empezaron a levantar barreras y alambradas. En los últimos años comenzó la construcción de muros de hormigón. El paso del sur al norte se complicó. Lo que antes era imaginario se hizo material. Hoy, patrullas estrafalarias, drones pájaro y sensores láser recorren la frontera, ávidos de movimiento, drogas y personas. Hay torres de detección, enormes reflectores y cámaras de alta definición en cada tramo de una frontera cada vez más vigilada. Una investigación publicada en 2024 calculaba que en Estados Unidos circulaban unos 378 millones de armas de fuego, en un país de unos 332 millones de habitantes. Esto significa que hay unas 114 armas de fuego en circulación por cada 100 habitantes. Esto es similar al número estimado de teléfonos móviles per cápita en Estados Unidos, que es de 116 por cada 100, y superior al número de automóviles per cápita, que es de 90 por cada 100. En términos comparativos, el número de armas en Estados Unidos es desproporcionado. Por supuesto, las armas no están distribuidas uniformemente entre los ciudadanos. La tendencia en Estados Unidos es desigual. Cada vez menos estadounidenses poseen más armas. Según las encuestas más fiables, el 3% de la población adulta de Estados Unidos posee aproximadamente la mitad de las armas en circulación, mientras que el 8% de los propietarios de armas posee 10 o más armas. La falta de regulación para adquirir armas en Estados Unidos, la enorme demanda de las mismas en México y la porosidad de la frontera son los 3 factores que posibilitan un mercado imposible de contener. Generan un río de acero sin pausa y sin tregua. Un estudio de la Universidad de San Diego y el Instituto Igarapé calculó en 2013 que cada año se traficaban unas 253.000 armas, o, lo que es lo mismo,
unas 693 armas al día, o 28 por hora. En otro ejercicio, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México calculó que en la última década se traficaron 2 millones de armas. Las cifras reales son imposibles de establecer. En el tráfico de armas entre Estados Unidos y México participan redes de todos los tamaños. En algunos casos, son los propios cárteles mexicanos los que consiguen mantener su propia fuente estable de armas. En otros casos, los responsables del tráfico ilegal son redes independientes que sirven de proveedores de armas a varios cárteles diferentes. Vamos a hablarte de algunas estadísticas relacionadas con la violencia armada en EEUU. 48.830 personas murieron por heridas relacionadas con armas de fuego en EEUU. Durante 2021, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, eso supone un aumento de casi el 8% con respecto a 2020, que fue un año récord en muertes por armas de fuego. Aunque calcular el número de armas en manos privadas en todo el mundo es difícil, las últimas cifras de Small Arms Survey, un proyecto de investigación con sede en Suiza, estimaban que en 2018 había 390 millones de armas en circulación en EE. La proporción estadounidense de 120.5 armas de fuego por cada 100 residentes, frente a las 88 por cada 100 de 2011, supera con creces la de otros países del mundo. Datos más recientes, procedentes de Estados Unidos, sugieren que la tenencia de armas ha crecido significativamente en los últimos años. Un estudio, publicado por Annals of Internal Medicine en febrero, descubrió que 7,5 millones de adultos estadounidenses se convirtieron en nuevos propietarios de armas entre enero de 1919 y abril de 2021. Esto, a su vez, expuso a 11 millones de personas a armas de fuego en sus hogares, incluidos 5 millones de niños. Alrededor de la mitad de los nuevos propietarios de armas en ese periodo de tiempo eran mujeres, mientras que el 40% eran negros o hispanos. Los datos revelan una realidad preocupante. Las armas ilegales aparecen cada vez con más frecuencia en los lugares donde se cometen delitos en Estados Unidos, lo que las convierte en una de las principales causas del aumento de los delitos violentos. Estas armas de contrabando, a menudo compradas en el mercado negro, no solo van a parar a manos de delincuentes empedernidos, sino que también se utilizan en disputas cotidianas, haciendo que las peleas y discusiones sean mucho más peligrosas y mortales. Con el cambio de gobierno, muchos tienen la esperanza de que se pueda controlar mejor el contrabando de armas. Sin embargo, teniendo en cuenta la postura republicana sobre la posesión de armas y el historial de Trump, abogando por leyes de armas menos restrictivas, Trump podría empeorar aún más la crisis de las armas en Estados Unidos. El control de armas era uno de los temas más polarizantes de la política estadounidense y había sido un tema de disputa en las elecciones presidenciales de 2024. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump habían estado enfrentados por las armas. Trump había dicho a los votantes que Harris quiere confiscar vuestras armas, algo que Harris negó. Ella quería ver leyes de control de armas más fuertes en los libros, pero también dijo que es propietaria de un arma. Biden puso en marcha el año pasado la Oficina de la Casa Blanca para la Prevención de la Violencia Armada, con el fin de coordinar los esfuerzos federales para un enfoque más holístico de la cuestión. Aunque la oficina no elabora leyes sobre armas de fuego, ni siquiera las hace cumplir, sirve como centro de intercambio de información para los mensajes de la administración y la formulación de políticas sobre la violencia armada. Si se quitan las armas, quiere quitarle el arma a todo el mundo. Si se quitan las armas, no puede hacerlo, porque la gente necesita las armas para protegerse. Trump cree que cada estadounidense tiene el derecho dado por Dios a protegerse a sí mismo y a su familia, y ha demostrado con sus acciones que defenderá a los propietarios de armas respetuosos con la ley, dijo su campaña. La NRA respaldó a Trump en mayo en su convención anual, y él se ha dirigido al grupo en varias ocasiones, entre ellas en 2022, poco después del tiroteo masivo de Uvalde. Poco después de asumir el cargo en 2017, Trump firmó un proyecto de ley que revocó una regulación de la era Obama que dificultaba la compra de armas a las personas con enfermedades mentales. Durante una sesión de escucha en la Casa Blanca, con estudiantes y familias afectadas por el tiroteo masivo de Parkland en 2018, Trump sugirió bonificaciones para los maestros que son expertos en armas y ofreció apoyo para proporcionar permisos de portación oculta para maestros o personal militar retirado en el campus. Tras el tiroteo masivo de Las Vegas en octubre de 2017, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, bajo la administración Trump,
prohibió los bump stocks, dispositivos que aumentan en gran medida la cadencia de fuego de las armas semiautomáticas. La prohibición fue posteriormente anulada por el Tribunal Supremo. La reciente campaña de Trump dijo en un comunicado que acabaría con todos y cada uno de los ataques de Harris Biden a los propietarios de armas respetuosos con la ley en su primera semana en el cargo y defendería nuestro derecho constitucional a portar armas. En la campaña, no había hablado de propuestas políticas específicas sobre armas. En el Great American Outdoor Show de la NRA, celebrado en Harrisburg, Pensilvania, en febrero, Trump prometió que nadie pondrá un dedo sobre vuestras armas de fuego si ganaba las elecciones. Trump dijo en el mismo discurso que no hizo nada para restringir las armas mientras estuvo en la Casa Blanca, aunque su administración promulgó la prohibición de los bump stock en 2017. Tras el tiroteo masivo de 2018 en Parkland, Florida, pidió al Congreso que aprobara una legislación bipartidista para reforzar y mejorar el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales. Y después de los tiroteos masivos de 2019 en El Paso y Dayton, Ohio, Trump reiteró su apoyo a las leyes de bandera roja y controles de antecedentes más estrictos, aunque muchos activistas de la segunda enmienda lucharon contra la medida y finalmente fue abandonada más tarde ese año. Si el lobby de los derechos de las armas se sale con la suya, el trágico tiroteo escolar de la semana pasada en Georgia quedará reducido a una estadística más, vestida con pensamientos y oraciones vacías. Y cuando Donald Trump vuelva a la presidencia en noviembre, la alianza impía del Partido Republicano con el lobby corporativo de las armas podría cimentarse en una ley federal. Tanto el Proyecto 2025 como la plataforma política oficial de Trump, Agenda 47, pretenden blindar a la industria armamentística con capas de protección legal. Aunque Trump lleva meses intentando distanciarse del manifiesto de extrema derecha de la Fundación Heritage, las propuestas de la Agenda 47 reflejan los peligrosos objetivos del Proyecto 2025 y en muchos casos van incluso más allá. De hecho, funcionarios de la campaña de Trump incluso reconocieron en 2023, antes de que el público se enterara del Proyecto 2025, que se alinea bien con la Agenda 47 de Trump, que aparece en el sitio web de su campaña e incluye múltiples enlaces al trabajo de la Fundación Heritage. La Agenda 47 comenzó a desplegarse en diciembre de 2022 y fue seguida 4 meses después por la publicación del Proyecto 2025 de la Heritage Foundation en abril de 2023. En conjunto, el Proyecto 2025 y la Agenda 47 concederían al lobby de las armas esencialmente todo lo que figura en su lista de deseos, incluyendo facilitar la venta de armas de fuego peligrosas, debilitar las leyes de portación oculta y anular las prohibiciones estatales sobre armas de asalto. Y eso, a pesar de que la mayoría de los estadounidenses, incluidos los republicanos, apoyan leyes estrictas de control de armas. Una encuesta del Pew Research Center reveló que la mayoría de los estadounidenses apoya la prohibición de las armas de asalto, término utilizado para describir ciertas armas semiautomáticas, incluidos los rifles AR-15, como el utilizado en el tiroteo de esta semana en Georgia. Menos de un tercio está a favor de permitir leyes de armas expansivas, como la portación oculta sin permiso. En cualquier caso, nunca se ha tratado realmente de proteger los derechos de la segunda enmienda para los propietarios de armas ordinarios, a pesar de los argumentos republicanos. Siempre se ha tratado de la peligrosa alianza del GOP con el lobby corporativo de las armas. Esto se refleja en una propuesta presentada por el grupo de extrema derecha, conocido como Comité de Estudios Republicanos, que adopta ideas tanto de la Agenda 47 como del Proyecto 2025. Esa propuesta incluye la Ley de Reciprocidad de Porte Oculto, la principal prioridad legislativa de la Asociación Nacional del Rifle, que anularía las leyes estatales sobre el porte de armas de fuego ocultas y permitiría que las armas fueran más fácilmente transportables a través de las fronteras estatales. En su discurso de la Agenda 47, Trump afirma explícitamente: «Firmaré la reciprocidad del porte oculto. La segunda enmienda no termina en la frontera estatal. La ley obligaría a cada estado a reconocer las normas de portación oculta de todos los demás estados, incluso los que tienen normas mucho menos estrictas y los que no exigen ningún tipo de permiso». Los defensores del control de armas lo describen como una carrera a la baja por la seguridad pública. Según el grupo Everytown for Gun Safety, no sería diferente de obligar a los estados a permitir que los visitantes conduzcan por sus carreteras sin carné de conducir y sin haber pasado un examen ocular, escrito o de circulación. Los visitantes de otros estados podrían ir armados sin pasar por un control de antecedentes y las fuerzas del orden no tendrían ningún permiso que evaluar.
Probablemente por eso, los principales grupos encargados de hacer cumplir la ley se han opuesto a la legislación. Las leyes sobre armas no son una prioridad para los votantes, ni siquiera para los departamentos de policía. En su lugar, sirve principalmente a los intereses del lobby corporativo de las armas. La ironía es que esta propuesta de ley ignora descaradamente la soberanía estatal, lo que significa que el partido que defiende públicamente un gobierno federal limitado y los derechos de los estados está violando sus propios principios básicos. De hecho, ahora mismo, la industria armamentística está trabajando en tándem con los legisladores republicanos para anular todas las prohibiciones estatales sobre las armas de tipo AR-15. Mientras el Partido Republicano intenta que esta legislación se apruebe en el Congreso, los grupos defensores de los derechos de las armas están demandando la anulación de la prohibición de Maryland de las armas de asalto, incluidas las del tipo AR-15, el arma preferida en los tiroteos masivos de Estados Unidos. Está previsto que el Tribunal Supremo, de tendencia conservadora, vea el caso este otoño, después de que el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito confirmara recientemente la prohibición de Maryland, calificando las armas de asalto de demasiado destructivas para la defensa propia y más adecuadas para sembrar la muerte y la destrucción. El juez federal Harvey Wilkinson, designado por Reagan y autor de la opinión mayoritaria, citó a un traumatólogo que comparó recibir un disparo en el hígado de un AR-15 con la explosión de una sandía sobre hormigón. Pero en lugar de culpar a quien corresponde, al benefactor financiero del GOP, el lobby corporativo de las armas, Agenda 47 desvía cínicamente la atención apuntando a un popular chivo expiatorio del GOP, la comunidad LGBTQ+. En una sección que aborda la violencia escolar, Trump propone ordenar a la Administración de Alimentos y Medicamentos que reúna un panel externo independiente para investigar si los tratamientos hormonales y la ideología transgénero aumentan el riesgo de depresión extrema, agresión y violencia. Otra alarmante propuesta del Proyecto 2025, que se basa en la Agenda 47, básicamente paraliza la normativa existente sobre el control de armas. En la página 709, el Proyecto 2025 pide transferir la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la agencia responsable de regular las armas de fuego, del Departamento de Justicia al Departamento del Tesoro. Este cambio debilitaría drásticamente la capacidad de nuestra nación para hacer cumplir las leyes sobre armas de fuego al hacer casi imposible el seguimiento de la venta de armas de fuego peligrosas, lo que llevaría a un aumento del tráfico de armas y haría más difícil la investigación de los delitos relacionados con armas de fuego. Por último, la Agenda 47 de Trump aboga por armar a los profesores con armas de fuego y apoya el envío de fondos federales para contratar a propietarios de armas entrenados como guardias armados en las escuelas de nuestra nación. Esto a pesar de que una encuesta de Johns Hopkins muestra que menos de una cuarta parte, solo el 23%, de los estadounidenses apoya permitir que los civiles lleven armas en los recintos escolares. La propuesta refleja la antigua política del Partido Republicano de trasladar la responsabilidad de la seguridad pública de la industria armamentística a los escolares y a los administradores. Las propuestas extremas esbozadas en el Proyecto 2025 y la Agenda 47 pretenden debilitar las ya limitadas leyes de control de armas vigentes, lo que podría dejar a Estados Unidos más vulnerable a la violencia armada. Con estos planes, las restricciones a la tenencia de armas podrían relajarse aún más, facilitando el acceso de individuos peligrosos a las armas de fuego. Como resultado, el creciente problema de la violencia armada será cada vez más difícil de gestionar. Las comunidades tendrán más dificultades para protegerse y las fuerzas del orden se enfrentarán a retos aún mayores a la hora de prevenir tiroteos, lo que agravará aún más la crisis de salud pública causada por la violencia armada en Estados Unidos. Así pues, ¿cuánto tardarán las autoridades en atajar eficazmente esta creciente amenaza? ¿O es ya demasiado tarde para detener el flujo de armas ilegales hacia el país? Háganoslo saber en los comentarios. Y si quieres ver más historias espeluznantes sobre cárceles, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos intrigantes. Permanezca atento a más contenidos escalofriantes.